Bueno, Dios lo bendiga, hermano, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno, a la gloria de Dios, hoy vamos a continuar con la carta a Timoteo, carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, su primera carta a su hijo espiritual Timoteo, perdón. La primera carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, carta que, como dijimos ayer, fue escrita para equipar a Timoteo para la obra del ministerio, ya que era un, un ya que era discípulo de Pablo, pero era joven, muy joven. Y Pablo le advierte a Timoteo sobre las falsas doctrinas, ¿verdad? Y también le enseña cómo ser un buen líder. Y bueno, trata con el tema de eso. Trata cómo equipar a Timoteo para la obra del ministerio. ¿Amén? Ya Pablo estaba por ser sacrificado. Y Pablo quiere dejarle esta carta a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la iglesia del Señor, para que sepa los problemas que hay en la iglesia del Señor y para que él sepa cuando se enfrenta a ello la forma correcta de resolverlo. Amén. Ese sería el contexto más o menos de la carta. Dice que fue escrita en el año 74, lo vimos ayer. Y en la primera parte que vimos ayer, del versículo 3, perdón, del versículo 1 al 11, vimos la saludación, amén. Y vimos como Pablo le dice a Timoteo que se quede en Efeso, ¿verdad? Pablo se va a Macedonia y dice, no, Timoteo, yo te necesito a ti en Efeso. Porque algunos están enseñando una diferente doctrina, otra doctrina. Entonces yo necesito que vos a la iglesia de Efeso los exhortéis a no prestarles atención a esa falsa doctrina llena de fábula y genealogía que lo que acarrean es disputa, conflicto y divisiones innecesarias porque no son la edificación que viene de Dios, ¿verdad? Que por la fe. Entonces, por esto Pablo le escribe esto a Timoteo para que los hermanos en Tesalónica, no, perdón, para que los hermanos de Efeso no se dejen contaminar por esas discusiones necias de genealogía y de fábula que no llevan a nada, sino que ellos mantengan un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, que ellos no se dejen contaminar por las discusiones, por los pleitos, sino que mantengan su corazón limpio. ¿Ven? Porque él sabe que ya algunos se habían desviado de la verdadera doctrina por vana palabrería. ¿Ven? Estos que se desviaron se creían superdotados, es decir, estos que se desviaron querían saber más que los demás, creían que eran doctores de la ley, pero no entendían ni lo que decían ni lo que afirmaban. Amén. Entonces, ¿cuál, perdón, cuál era la doctrina que se estaba dando aquí? ¿Cuál era la falsa doctrina con la que Pablo quería que Timoteo advirtiera a la iglesia de no caer en ella? Bueno, era la doctrina de los judaizantes, sí, hermano. Algunos judíos, a lo mejor que pasaron al cristianismo, estaban queriendo judaizar a la iglesia. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo 8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena y si uno usa la ley legítimamente. Entonces, estos
lo que estaban enseñando esta doctrina, seguramente, muy posiblemente lo que estaban enseñando era salvación por obra. Es decir, sí, yo creo en Cristo, sí, yo digo que Cristo es mi Salvador, pero tengo que obrar, tengo que guardar los mandamientos, porque si no, de nada vale la fe. Y estaban negando la justificación por la sola fe, porque dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios en la carta a los romanos. Y dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es donde Dios nos prueba para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces el problema es que estos judíos que tal vez habían pasado al cristianismo, pero como vemos, no verdaderamente y no del todo, estaban enseñando la doctrina errónea porque ellos querían, sí, que ellos decían, sí, nosotros creemos en Cristo, pero tienen que hacer las obras, tienen que guardar la ley. A mí lo que es falso. Yo cuando creo en Cristo soy plenamente justificado. Yo cuando creo en Cristo soy plenamente salvo. Por eso nosotros los hijos de Dios decimos, solo Cristo salva. Y solo por un instrumento, por la fe, solo un mediador, solo Cristo tiene que ser el objeto de la fe. Y el medio para salvarnos es sola fide, solo fe. Entonces estaban usando la ley de mala manera. Porque dice aquí el apóstol Pablo que la ley, la ley es buena si se usa legítimamente. Ayer dijimos que la ley nos hace ver lo incapaces que somos para agradar a Dios con nuestras obras y nos hace ver a la cruz. La ley fue ese ayo que nos estuvo enseñando cómo comportarnos hasta que fuera manifestado nuestro Salvador y trayera con él la fe salvífica. Y bueno, la ley también sirve para conocer a Dios, porque la ley es el reflejo del perfecto, justo y santo carácter de Dios. Amén. Entonces, la ley es buena si se usa debidamente, correctamente. Pero esto que estaban queriendo pervertir la iglesia de Efeso, que estaban haciendo, la usaban como un medio para salvar. No, sí, tienen que creer en Cristo, pero de paso tienen que hacer obra. Tienen que cumplir con la ley. Si no cumplen con los mandamientos, están atrapados, decían ellos. A lo que nosotros decimos, no, la salvación es por gracia. Las obras que uno hace cuando uno es salvo son obras producidas por la fe y como como son producidas por la fe, las hacemos en amor. Pero ya nosotros somos salvos, nosotros no obramos para ser salvos, nosotros obramos porque ya somos salvos. Entonces, esto era lo que estaba pasando aquí. Estos que tal vez habían pasado medianamente al cristianismo, judíos, estaban queriendo judaizar a la iglesia de Efeso, y Pablo le dice que no, o sea, Pablo le dice que no presten atención ni hagan caso a esa doctrina diferente. Porque si la salvación fuera por obra, en vano murió Cristo, amén. Y entonces lo que hace es decir para qué sirve la ley. Primero, para qué fue, o sea, para qué sirve la ley. Y la ley fue creada a causa de los transgresores, a causa de los pecadores. ¿Para qué? Para señalar sus pecados, para señalar sus pecados. La ley no fue dada por Dios para salvar a nadie, amén. Bueno, ya vamos a dejarlo por allí porque estoy haciendo el resumen muy extenso.
Pero bueno, creo que era necesario, creo que ayer me tocó unos puntos que sí toqué en el resumen. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí el ministerio de Pablo, ¿verdad? Vamos a leer en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. eh, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo de 12 al 20. Amén. Dice de la palabra de Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y murmurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de recibir por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui decidido a misericordia, para que Jesucristo pasara de mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a escudriñar esta parte, ¿verdad? La escudriñamos con la ayuda del Padre, Dios y del Espíritu Santo y leemos lo que resta y hacemos lo mismo, ¿eh? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok. Dice Pablo aquí, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo comienza o continúa dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque él reconoce que fue Cristo el que lo ha fortalecido. ¿Cómo sabemos que Cristo es el que ha fortalecido a Pablo? Bueno, la única manera de que una persona que haya sufrido lo que ha sufrido Pablo, o la mitad de lo que ha sufrido Pablo, es que permanezca fiel, es que Dios lo fortalezca. No hay otra opción. O sea, si Dios no fortalece a Pablo, Pablo no hubiera terminado ni la mitad de su ministerio. O no, mejor dicho, no hubiera hecho ni la mitad de lo que hizo en su ministerio. Para que usted me entienda. Así que Pablo le continúa hablándole a los hermanos en esta carta, ¿verdad? Los hermanos de Efeso. Y bueno, le da gracias a Dios le da gracias a Dios por Cristo Jesús que lo ha fortalecido. Amén. Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor. O sea, le da gracias a Cristo Jesús porque lo ha fortalecido. ¿Cómo sabemos que es Cristo el que lo ha fortalecido? Porque si no, Pablo no hubiera hecho, como ya yo les dije, ni la mitad de lo que hizo. Tenemos 13 libros en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, 13 libros de la autoría del apóstol Pablo, 14 si contáramos la carta de los hebreos, pero bueno, no está claro quién la hizo. Pero más de la mitad del Nuevo Testamento se lo debemos al apóstol Pablo, sin duda alguna. Y, claro, al poder de Dios obrando por medio del apóstol Pablo. Si Cristo no lo hubiera fortalecido, Pablo no hubiera podido hacer ni la mitad de cosas que hizo. Eso está claro, porque ningún hombre normal, común y corriente aguanta tanto Pablo como aguantó Pablo, a no ser que Cristo lo fortaleciera. ¿Ven?
Y por eso Pablo puede decir con convicción y con certeza en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a mí. Bueno, sigue diciendo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Empieza que le da gracias a Dios, al Señor Jesús por haberlo fortalecido, pero también le da gracias por tenerlo por fiel y ponerlo en el ministerio. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo menciona que le da gracias a Dios, a Jesús también, no solo por haberlo fortalecido, sino por tenerlo por fiel y ponerlo en el ministerio? Porque Pablo no era mejor que tú, que yo antes de Cristo. Pablo era un hombre que estaba siendo engañado por su pecado. Pablo era un hombre que creía que le estaba sirviendo a Dios cuando mataba a los cristianos. Pablo era un hombre que creía que le estaba sirviendo a Dios cuando fue testigo presencial de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pablo estaba completamente cegado por su pecado, porque Pablo, siguiendo la ley, él estaba matando a los cristianos porque pensaba que eran falsos profetas y pensaba que Cristo era un hombre, un falso profeta también, y por eso estaba matando a los seguidores de Cristo. A unos los mataba y a otros los encarcelaba. Amén. Bueno, entonces por esto dice que Pablo, que le da gracias al Señor Jesús por tenerlo por digno del ministerio. Ahí aquí lo va a confirmar. Habiendo yo sido ante blasfemo y perseguidor e injurador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo reconoce que él era blasfemo, que él blasfemó contra mi Señor Jesús, que él no creía en mi Señor Jesús, que él creía que Jesús era otro falso profeta más que se había levantado en Israel. Porque resulta y acontece que antes de Cristo hubieron otros que se hicieron llamar Cristo. O sea, hubieron otros. Entonces, Pablo creía que Cristo era otro más del montón, o otro falso profeta más. Amén. Por eso era blasfemo, porque creía que Cristo era un falso profeta. Y que los seguidores de Cristo eran seguidores de un falso profeta. ¿Amén? Dice blasfemo, perseguidor e injuriador. Perseguía a la iglesia. Le pidió una autorización al sumo sacerdote Caifás, creo, para poder meterse en la casa, jalar por los pelos a los hermanos y traérselo a prisión. Eso hizo Pablo. Y eso se dirigía a hacer Pablo cuando iba camino a Damasco. Eso era lo que Pablo tenía en el corazón hacer. Amén. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Porque lo hizo por ignorancia. Dice Pablo, yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo ignoraba que ese a que yo estaba persiguiendo, que ese a que yo no le creía por incrédulo, era mi Señor. Por eso cuando Cristo se le aparece, le dice, dura cosas de darte cosas contra el aguijón. Pablo, es como si mi Señor Jesús le dijera, Pablo, lo que vos estás haciendo te daña, vos con lo que estás haciendo te estás dañando vos mismo.
Vos estáis peleando con el Dios que vos creéis que le estáis sirviendo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pablo. Pablo, vos con esta obra de perseguir a mis hijos, a los que creen en mí, vos creéis que le estáis sirviendo a Dios, pero es todo lo contrario. Vos, Pablo, tú te estás oponiendo al Dios que tú crees que le estás sirviendo. Eso es lo que más o menos Cristo le quiere dar a entender a Pablo cuando dice, duras cosas te cosas contra Dios. Es duro lo que tú estás haciendo porque tú crees que le estás sirviendo a Dios cuando es todo lo contrario. Tú estás ofendiendo a Dios. Tú estás siendo piedra de tropiezo para los planes de Dios. O sea, tú estás haciendo algo creyendo que es bueno delante de Dios cuando es todo lo contrario. Es lo que mi Señor Jesús le intenta decir. Y Pablo dice aquí que fue recibido a misericordia, ¿verdad? Como todos nosotros fuimos recibidos a misericordia, porque era ignorante, increíble. Claro, que dice mi Señor Jesús, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todos nosotros, incluido Pablo, somos ignorantes de Dios, somos ignorantes del Señor, somos ignorantes de Dios de Israel hasta que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que se nos quita los velos, que se nos quita el velo, se nos remueve el velo, que podemos ver lo espiritual que antes no veíamos, que podemos ver la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Antes tú y yo ignorábamos, éramos ignorantes de la cosa de Dios. Inclusive personas como Pablo, doctas en la ley, eran ignorantes de las cosas de Dios. Amén. Porque Pablo aquí lo está diciendo, por ignorancia e incredulidad. Ahora, ¿por qué Pablo mete su testimonio en esta parte? Porque Pablo le quiere hacer ver a los hermanos de Efeso que él era como esos fariseos, que él confiaba en la ley para salvarse, que él confiaba en sus obras, que él confiaba en su mérito. Y Pablo le quiere hacer ver a los hermanos de Efeso que eso es lo que él confiaba o él creía para salvarse. Nada de eso le sirvió a mí. Solamente le sirvió que era en Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo para que veamos esto más adelante también. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, pero la gracia, fíjense bien, gloria a Dios, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Es decir, la gracia y la fe de nuestro Dios fue más abundante que mi ignorancia y mi incredulidad. Y por eso yo soy salvo. Yo soy salvo porque, como dice Pablo, yo fui salvo porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es la fuente de la fe en Cristo, y la fe verdadera en Cristo es lo que a mí me llevó a esta salvación. Pablo le está diciendo aquí a los hermanos de Efeso, no se dejen engañar por esa gente. Yo antes era como ellos, yo antes usaba la ley como medio de salvación, pero no, yo me di cuenta por la misericordia de Dios que me tuvo por fiel de ponerme en el ministerio, por la misericordia que Dios me tuvo, yo me di cuenta, hermano, que era por la fe en Cristo Jesús, que era mi salvación. Yo me di cuenta de eso. No se deje engañar por aquellos que le quieren imponer, sí, crean en Cristo, pero cumplan la ley para que puedan ser salvos. Pablo le dice, no, yo vivía como ellos, yo era un judío como ellos, yo quería darme mi salvación a punta de obra.
pero fue por la misericordia de Dios y por su sobreabundante gracia y por la fe que Él me dio en amor a Cristo que yo pude ser salvo. No fue por mis obras, fue por la obra que Cristo hizo en mí, fue por la obra que Dios hizo de mí, en mí a través de Cristo. No fue por obra de justicia que yo haya hecho, ni porque yo guardaba la ley perfectamente. Pablo dice que él era fariseo de fariseo. Pablo dice que él era más celoso en la ley que todos sus hermanos, los fariseos, pues. Pero Pablo está diciendo aquí que él no era digno de ser apóstol y que fue Dios que lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. A pesar de que Pablo era un blasfemo y un perseguidor de la iglesia, como ya vimos. Y Pablo dice que él lo hizo por ignorancia e incredulidad y que la gracia de Dios, ¿verdad?, fue más abundante con la fe y el amor. O sea, la gracia de Dios que le proveyó a Pablo la fe y juntamente con el amor de Dios fue más grande que la pecaminosidad de Pablo. Porque nuevamente donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en mí. Palabra bien digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra? El Evangelio. Que Cristo vino al mundo, ¿verdad? Como obraré. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La salvación no es por obra de la ley. No se me debe engañar, hermano, le dice Pablo a los Efesios. Estas palabras que yo les voy a decir son dignas y fieles. Y tengan toda confianza en esta palabra que yo les voy a decir. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la misericordia de Dios, que me tuvo por fiel, amén, soy el primero. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? No se confíen, no crean en eso que están diciendo, que tienen que hacer la ley, obras de la ley, que tienen que hacer, guardar el Shabbat, que tienen que guardar la fiesta, que tienen que cumplir todos los rituales de la ley, aparte de que era Jesús para ser salvos. No confíen en esto, porque palabra fiel y digna de tener confianza es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál era la misión de Cristo? Salvar a los pecadores. ¿Cuál era la misión de la ley? Exponer a los pecadores. La ley no podía salvar al hombre, ya lo vimos, ya Pablo dijo, ¿para qué servía la ley? ¿Y para quién fue dada? Para los transgresores. Pablo nos dice en ningún momento de los versículos que leímos anteriores que el hombre tiene alguna posibilidad de salvarse con la ley. Si la ley, les voy a decir esto, si la ley tuviera el potencial, o si Dios hubiera concebido la ley para salvar al hombre, Cristo vino a hacer el papel del ridículo. La obra de Cristo y la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria si el hombre se hubiera podido salvar a sí mismo. Cristo vino aquí porque era masoquista. O sea, si Cristo venía
y no era necesario porque la ley no podía salvar. Entonces Cristo lo que vino a hacer es, lo que le gustaba era que le dieran palo. ¿Ustedes creen, hermano, que si la ley hubiera tenido el poder o la capacidad de salvar al hombre, ustedes creen que Dios va a enviar a su unigénito y para que le den palo, para que lo escupan, para que lo traten como un desecho, para que lo desechen, para que lo hagan peor en nada? No, jamás de los jamases hubiera pasado que nuestro Dios hubiera expuesto a su hijo a tal humillación, a no ser que esa fuera la única manera eficaz y eficiente para salvar al hombre. Entonces Dios en su mente nunca concibió la ley como un medio de salvación. No, ese no era el papel de la ley. El papel de la ley era que todos estuvieran bajo pecado para que cuando se manifestara Cristo, por la fe, todos fueran libres del pecado. ¿Amén? El papel de la ley era el de un instructor, el de un maestro, hasta que llegara Cristo, maná. Era que la gente viera que era incapaz de cumplir la ley de Dios y mirar a la cruz. ¿Amén? Ese es el papel de la ley, y si lo vemos así, lo vemos de buena manera. Pero si creemos que con la ley nos vamos a salvar, caemos en una falsa enseñanza, como lo estaban haciendo estos judíos que querían pervertir la doctrina de los hermanos en Efeso. Por eso que Pablo está exponiendo su vida, porque Pablo dice, a ver, yo era judío, yo soy judío como ustedes, y yo antes creía que me las sabía todas, y yo venía y guardaba la ley a las tablas, ¿verdad? O sea, como la ley manda, y por esa fidelidad a la ley, yo ignorando que Cristo era el Señor, perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba por mi ignorancia, dice Pablo, por mi ignorancia e incredulidad, porque yo creía que era Cristo un falso profeta. Ninguna de esas obras que estaba haciendo me iba a dar salvación. El guardar la Torah, el guardar los 613 preceptos, el diezmar 2 veces a la semana y el dar el 22% más o menos, que daban los judíos, de todo lo que tenía, no me iba a salvar, porque eso no lo hizo Dios para salvar al hombre. No, aquí Pablo está diciendo, en el versículo que estamos viendo, palabra digna de ser recibida por todo vegeta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Entonces, el plan de Dios era que Cristo viniera al mundo a salvar a pecadores. El plan de Dios no era salvar al hombre por las obras de la ley. Si no en vano murió Cristo, sino Cristo vino a hacer el papel de masoquista. Si yo me puedo salvar por mi cumplimiento de la ley, entonces Cristo vino aquí, fue a perder el tiempo y a ser maltratado y humillado por hombres pecadores, por su criatura, imagínense. Pero no, Cristo no vino a perder el tiempo, Cristo no vino de paseo, Cristo no vino Cristo vino a salvar, vino al mundo a salvar a los pecadores. Escuchen bien, cuando dice a salvar, es que Él los va a salvar. Es decir, la palabra de Dios dice, le pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel Gabriel a María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvar eficientemente, completamente, permanentemente a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Así que lo que estos fariseos, lo que estos judíos, que eran medio cristianos, bueno, digo medio porque no estaban bien afianzados en Cristo, como podemos ver, creían, era que sí, ajá, yo creo en Cristo también, gloria a Dios por Cristo, yo creo que Cristo era el Mesías, pero guarden los mandamientos, porque si no se van a perder. Entonces Pablo le está diciendo con su testimonio, no, pero que yo era igual que ustedes, yo soy judío, y yo al igual que ustedes tenía toda mi fe en mis méritos porque yo cumplía la ley. Y yo era tan celoso de la ley que por ignorancia y por incredulidad estaba persiguiendo a la iglesia. Y gracias a la misericordia de Dios que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, gracias por su gracia, gracias porque su gracia fue mayor a mi ignorancia y a mi incredulidad, es que yo ahora soy salvo. Yo soy salvo por gracia en Cristo Jesús. Yo soy salvo porque el Salvador que envió mi Dios, es decir, Cristo Jesús me salvó. Él me salvó. Yo no fui salvo por obra de la ley. Yo no fui salvo por seguir la Torá. Yo no fui salvo por ser mejor que los demás. Incluso él dice de los cuales yo soy el primero. O sea, el más pecador aquí soy yo, dice Pablo. Yo me pongo como ejemplo del primer pecador. O sea, si van a nombrar pecadores, yo me pongo en primer analista. Porque Pablo había perseguido y asolado a la iglesia del Señor. Porque Pablo, por su ignorancia, estaba yendo en contra de su Dios, al cual él creía que le estaba sirviendo. Entonces Pablo, con su ejemplo, con su testimonio, lo que quiere decir es, miren, no se dejen llevar por eso que están diciendo que son salvos por la ley más la fe. No, porque yo antes cumplía la ley. Yo antes era un acérrimo cumplidor de la ley, pero yo no era salvo porque no tenía puesta la fe en el único y suficiente Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Así que Él vino al mundo por pecadores como tú y como yo. Él vino al mundo por pecadores como Pablo, para salvarnos del infierno que merecen nuestros pecados. Amén. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos clemencia. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Que hagan, hermano, porque ¿qué pasa con mucha gente? Mucha gente dice, no, si yo entro a la iglesia, se cae. Bueno, los católicos, por ejemplo, si yo entro a la iglesia, se cae Cristo. El Cristo que está colgado ahí en el madero, que está muerto, pero nuestro Cristo no está muerto, ha resucitado, ¿verdad? Pero muchos católicos dicen, no, si yo entro a la iglesia, se cae Cristo. O muchas personas que van a una iglesia evangélica se sienten que son impuras, que no tienen, o sea, que no merecen estar en la presencia de Dios. Amén. Y así era Pablo. Miren, nadie tiene los pecados que tenía Pablo. Es decir, Pablo tenía pecados graves, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Dios viviente. Pero Dios tuvo misericordia de él. Si Dios tuvo misericordia de Pablo, eso es un ejemplo de que Él puede tener misericordia de ti, amigo que me escucha, amiga que me escucha. A pesar de que tú misma te veas impura, que tú te veas muy pecador,
A pesar de que tú creas, no, Dios no me va a escuchar porque soy demasiado pecador, Pablo es el ejemplo que Dios tiene misericordia de las personas sin importar su pecado. Y Pablo aquí dice, pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todas sus clemencias. Es decir, Pablo fue recibido a misericordia, ¿verdad? Por el propósito que Dios tenía con él. Pero uno de los propósitos, aparte de que él predicara mucho el Evangelio, ¿verdad?, era que Pablo fuera ejemplo de que Dios perdona a pecadores sin importar el tipo de pecado. Porque fíjense bien, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo asolaba a la iglesia, hermano. No estamos hablando de un pecado mínimo. O sea, mucha gente dice que Pablo mató cristianos, porque la palabra dice que Pablo asolaba a la iglesia. Bueno, en realidad no sale a ciencia cierta que Pablo matara a los cristianos, pero sí sale que Pablo, por ejemplo, fue testigo ocular de la muerte de Esteban. Que Pablo metía preso a los cristianos. Y yo no dudo que Pablo, por el celo a la ley de Moisés, yo no dudo que Pablo hubiera llegado al punto de matar a cristianos, porque es que la ley demandaba que al falso profeta se le apedreara. Entonces yo no dudo que Pablo sí hubiera matado a un cristiano, aunque no está escrito explícitamente así, pero yo no dudo que eso pudo haber pasado. Entonces, no te escudes en que no, yo soy un pecador y Dios no me va a perdonar. Como Dios mostró su misericordia con Pablo, como Dios mostró toda su clemencia con Pablo, así lo puede hacer contigo y así lo ha hecho conmigo. Amén, porque Dios nos ama no como somos, sino a pesar de lo que somos. Dios te ama a ti a pesar de lo que eres. Dios me ama y me amó a mí a pesar de lo que soy. Amén. Y por esto que yo hoy estoy predicando el Evangelio. Amén. Entonces Pablo dice, yo soy ejemplo de cómo Dios salva a la persona por medio de Cristo Jesús. Y yo soy ejemplo de cómo Dios puede salvar a la persona a pesar de lo que ellas son. Pero cómo la salva Él, cómo salva Dios a las personas por medio de Cristo Jesús. Por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No por medio de las obras de la ley, no por el portarme bien, no por hacer caso a mi padre. Es decir, el infierno va a estar lleno, hermano, lamentándolo mucho, de personas que tenían en la cabeza que ellos eran buenos hijos, buenos padres, fueron buenos hermanos, fueron buenos amigos. Y no lo dudo eso de que muchas personas son eso. Pero la salvación no es porque yo sea un buen hijo, buen amigo, buen hermano, buen esposo, no. La salvación es por medio de Cristo Jesús. Solamente Dios envió a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. No porque yo me porto bien, no porque yo no hago lo malo, no porque yo no me meto con nadie, no. Si fuera así, como ya le vengo diciendo, mi Señor Jesús hubiera venido aquí en balde. Solamente a vaciar y a pasarla mal y a ser humillado. Amén. Entonces, no es así. Esto es lo que Pablo está queriendo demostrarle a los hermanos de Efeso. No le hagan caso a esa gente que lo quiere trastornar con esa idea de que sí, que hay en Cristo, pero también tiene que hacer obra para ser salvo. Porque yo era un acérrimo, yo cumplía las obras de la ley y miren lo que eso me llevó. Y por eso no fui salvo. Yo fui salvo por la misericordia de Dios que me tuvo por digno del ministerio.
porque su gracia y su amor fue más abundante que mi ignorancia y mi incredulidad. Yo fui salvo por medio de mi Salvador Jesucristo, que me apareció camino de Damasco, me dejó ciego, pero ahí cambió mi vida, pero ahí cambió mi corazón, pero ahí me hizo ver que Él era Dios. Y cuando yo lo reconocí, cuando Él me habló, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo reconocí su voz. Y le dije, Señor, ¿quién eres? Él respondió, Cristo, al que Jesús, al que tú persigues. Dura cosa de darte cosas contra el aguijón. Amén. Para ejemplo de lo que habían de creer para vida eterna. Hermano, Pablo es un ejemplo de lo que han de creer para vida eterna. Muchos llegamos a Cristo y nos creemos insuficientes, incapaces, no nos creemos aptos para estar delante de la presencia de Dios, pero Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y si Dios tiene un propósito contigo, así como lo tuvo con Pablo, Él lo va a cumplir a pesar de lo que tú eres. Porque si Él es tu Padre, Él te va a llamar, Él te va a adoptar, Él te va a transformar y Él te va a usar para su gloria y su propósito que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Como hizo con Pablo. Pablo es ejemplo de todo lo que habíamos de querer para la vida eterna. Todos llegamos así a Cristo, o la mayoría, o unos peores que otros. Llegamos todos golpeados, llegamos sin confianza en nosotros mismos, llegamos con pena, con vergüenza por nuestra vida pasada, pero Cristo es nuestro Salvador, y si somos hijos de Él, y si somos siervos de Dios, dice la Escritura, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos limpia con su sangre preciosa. Él nos hace nacer de nuevo con el poder de su Espíritu Santo y nos usa para su gloria. Y Él no se acuerda más de nuestros pecados, sino que los echa en el fondo del mar. Pero todo eso lo hace mediante Cristo Jesús, no mediante la ley judía, no mediante los mandamientos, no mediante los preceptos, mediante Cristo Jesús. Amén. Amén. O sea, el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Amén. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único sabio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Claro, como todo eso lo hizo el Señor en mí, como yo no hice nada, porque yo con mi libre albedrío que estaba haciendo, matando cristianos, asolando la iglesia, como fue la misericordia de Dios, como fue la sobreabundante gracia de Dios, que venció mi ignorancia y que venció mi incredulidad, entonces yo no tengo nada que gloriarme. Como fue Dios el que me dio el medio, el que me dio el Salvador, para yo poder salvo, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Yo no tengo nada que gloriarme. O sea, yo, delante de los ojos de Dios, dice Pablo, yo no tengo nada por qué gloriarme. Al contrario, Pablo irrumpe en una doxología, Pablo irrumpe en una alabanza a Dios por medio de sus atributos, que es lo que significa doxología, ¿verdad? Alabar a Dios por medio de sus atributos, ¿verdad? Que son perfección. Entonces dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios sabio, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Fíjense bien, Pablo alaba a Dios por su salvación que es en Cristo Jesús. Pablo no se alaba a Él y dice, gloria a mí, Pablo, porque yo cumplí los mandamientos. Gloria a mí, Pablo, porque yo cumplí la ley.
gloria a mi Pablo, porque yo me justifiqué por obra. Que era lo que lo que estaban haciendo aquellos que querían imponer otra doctrina a los hermanos de Efeso. Ellos querían que ellos dependieran de Cristo, pero de sus obras. Y Pablo deja claro con su conversión, deja claro con su testimonio, que las obras de él no tuvieron nada que ver con su salvación, que fue Dios que tuvo gracia, que la gracia de Dios sobreabundó en la vida de Pablo y fue mayor a su pecado y a su ignorancia y a su incredulidad. Y que fue Dios el que envió a su unigénito Hijo para salvar a pecadores. Así que toda la gloria es para Dios. Pablo dice, yo soy el ejemplo vivo de la misericordia y la clemencia de Dios para los que van a llegar a la vida eterna. O sea, todos los que vamos a llegar a la vida eterna, vamos a ser como Pablo. Es decir, reconocemos como Pablo que no es por nosotros, reconocemos con Pablo que no es por nuestras obras, reconocemos con Pablo que no es por nuestro mérito, reconocemos por nuestro Pablo que no ha sido por nuestro esfuerzo, reconocemos como Pablo y le damos gloria a Dios como lo está haciendo Pablo y decimos al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Porque clamamos y glorificamos a Dios y porque nosotros también reconocemos que nosotros no hicimos nada para merecer la salvación y que Dios lo hizo todo por nosotros. Tuvo misericordia, derramó su sobreabundante gracia en nosotros para perdonar nuestros pecados, enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Amén. Nos dio vida juntamente con él cuando estábamos muertos en delito y pecado. Entonces nosotros, al igual que Pablo, reconocemos que no es por las obras, que no es por guardar la ley, que no es por hacer esto o aquello. Es por Dios a través de Cristo, de Dios de Israel, es la salvación, por medio de su único Hijo Jesús. Amén. Entonces eso es lo que reconoce Pablo aquí, y por eso hace esta gran doxología. Y dice, al Rey de los siglos. ¿Por qué Rey de los siglos? Porque Él es eterno. Dice inmortal, invisible, hablando también de su eternidad, de su perpetua existencia. Amén. Amén. Invisible, claro, porque el ojo humano no lo puede ver, ¿verdad? Al único y sabio Dios. Él es el único Dios omnisciente. Él es el único Dios que lo llena todo, que lo sabe todo. Y él dice, Pablo dice, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Por qué podemos decir nosotros como Pablo? Porque de Yahvé es la salvación. Yahvé redime el alma de su siervo. Yo Yahvé lo salvaré. Amén. Yahvé es el buen pastor. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, este mandamiento, hijo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto te milites por ellas. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, ya va, vamos a ver, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no ver. Ok. Ok. Dice, comienza diciendo, este mandamiento, hijo, te encargo, para que conforme a la ley, para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ella en la buena milicia. Es decir, Pablo le dice, yo te encargo, Timoteo,
¿verdad? Que tú prediques el Evangelio correctamente, que tú prediques lo que Cristo hizo por mí, por ti, que no te pongas a predicar otra cosa que no sea Cristo y ese crucificado como lo están haciendo los fariseos, eso que están perturbando a la iglesia de Efeso, sino que tú prediques la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, amén, que tú prediques la salvación que es por fe, por medio de Cristo, porque eso es lo que finalmente salva, amén. Dice, para que conforme a la profecía que hicieron antes de ti, en cuanto a ti milites por ella. Ok. Aquí no se sabe realmente, hermanos, a qué profecía se refiere Pablo. Pablo, con respecto a Timoteo, tal vez ya Pablo le había profetizado a Timoteo, o ya alguien le había profetizado a Timoteo, que él le iba a servir al Dios de Israel. Tal vez Pablo le había profetizado a Timoteo que él iba a ser un pastor y que él iba a llevar la palabra a muchas partes, y por eso le dice, para que por ellas milite en la buena por ellas, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿eh? Manteniendo la fe y buena conciencia, manteniendo la fe y buena conciencia. Pablo le está diciendo a Timoteo, hubo una profecía hacia ti, esa profecía se va a cumplir en ti, se está cumpliendo en ti, entonces sé tú un buen soldado, ¿eh? Y dice, ¿cómo es un buen soldado? Dice, mantiene la fe y la buena conciencia. Amén. Un buen soldado en Cristo mantiene la fe y la buena conciencia delante de su Dios y delante de los hombres. Amén. Y se sigue diciendo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Algunos hermanos habían desechado la conciencia y la fe, y por eso naufragaron a algunos, que fueron Himeneo y Alejandro. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, a ti te profetizaron que tú ibas a ser predicador, ahí, o pastor. Ahí estoy. Bueno, ahí, en verdad no sé en qué parte está esa profecía. En verdad no sé en qué parte de la vida, tengo que ser sincero. No, ahorita no recuerdo bien. Cuando se la había parece, cuando se hicieron esa profecía delante de Timoteo, con respecto a Timoteo, pero si se hicieron, seguramente le profetizaron que le iba a servir a Dios en el Evangelio, en el ministerio evangelístico y más allá como pastor, pues. Y Pablo dice que para esto es necesario mantener la fe y la buena conciencia, la fe en Cristo, ¿verdad? Y la buena conciencia para con Dios y para con los hombres, ¿eh? Porque hubieron algunos hermanos que comenzaron bien, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Porque ha habido hermanos que desecharon la fe y la buena conciencia y por eso naufragaron, que son Himeneo y Alejandro. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, a ellos no los imitéis, a los que se quieren salvar por fe, no los imitéis, predicar el Evangelio de Cristo, a Cristo dice crucificado, a Cristo dice glorificado. Mantén en esto firme Timoteo, no desmayes, mantén su fe, no deseches la buena conciencia, ni la fe que hay en Cristo Jesús. No te vaya a pasar como a esos que están judaizando, que quieren que la iglesia de Éfeso se vuelva a las obras, o que quieren salvar a los creyentes por fe más obras. Y no te pase tampoco como Himeneo y Fileto, que Himeneo y Alejandro, que
desecharon la fe y la buena conciencia. Y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Y fíjese lo grave, cuando uno desecha la fe y la buena conciencia. Es tan grave, o fue tan grave la conducta de Alejandro y Mineo al hacer esto, que Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Claro, aquí no dice que ellos se perdieron, pero sí dice que Pablo los entregó a Satanás, y muchos creemos, me incluyo, que cuando Pablo dice los entregué a Satanás, es que los expulsó de la iglesia, es que ellos ya no formaban parte del cuerpo de Cristo, es que habían sido excomulgados. Y al ser excomulgados, al estar sin Cristo, obviamente son más susceptibles a que Satanás los pueda dañar, a que Satanás los pueda, los pueda dañar, los pueda hacer mal, porque no están en Cristo. Entonces, todo lo que no está en Cristo son susceptibles a que Satanás los pueda engañar, dañar, en fin. Por eso que dice que al desprender de la iglesia y Meneo y Alejandro a comulgarlo, ellos quedan, como decir, desprotegidos. ¿Amén? Y Satanás, son entregados a Satanás porque al Dios no estarlo guardando, ellos quedan como desprotegidos. Y Satanás puede hacer con ellos lo que le place. ¿Amén? Entonces era grave el asunto. Pero claro, aquí no llega a decir que ellos se perdieron, pero sí estaban en una situación delicada. ¿Ven? Ahora, bueno, ya con esto terminamos la predicación del día de hoy, hermanos. Como un breve resumen, Pablo utiliza su ministerio para que Timoteo y los hermanos de Éfeso, de Éfeso, se dieran cuenta cómo es la salvación. Que la salvación no es por obra, que la salvación no es por cumplir la ley, que la salvación no es por mérito humano, porque eso ya lo vivió Pablo. Pablo dijo, Timoteo, yo te puedo dar testimonio, Timoteo, de que la salvación no es por obra. Porque yo era celoso más que cualquier otro judío, yo perseguía a la iglesia de Cristo porque pensé que eran falsos profetas y maestros. Y a mí me salvó. ¿Quién me salvó a mí? Cristo Jesús, que fue enviado para salvar a los pecadores. A mí no me salvó ninguna obra, ni de la ley, ni guardar el sábado, ni... No. Entonces Pablo quiere dejarle eso claro a Timoteo. Pablo quiere que Timoteo se lo deje claro a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que tenía a esta gente, a estos judaizantes que se habían infectado y estaban usando la ley mal, la ley como medio de salvación. Entonces Pablo utiliza su testimonio para decir, no, pero que si yo te cuento mi testimonio, Timoteo, y para que tú se lo veas a la iglesia, les va a quedar claro que la salvación no es del hombre, que la salvación es de Dios. Dios me tuvo por fiel y me puso en su ministerio por su misericordia. Porque la sobreabundante gracia de Dios pudo más que mi ignorancia y mi incredulidad. ¿Verdad? Y después dice, la razón porque él verdaderamente fue salvo. ¿Por qué razón? Porque Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo soy ejemplo de que Dios puede salvar hasta el más vil pecador, pero no por la ley, pero no por las obras. No, es por el Salvador que Él envió por medio de Cristo Jesús. Y Pablo después dice,
Por esto fui recibido a misericordia, para mostrar en mí la clemencia que Dios iba a tener, con todo lo que había de querer para la vida eterna. Yo fui el primero en que Dios mostró esta clemencia, para que nadie diga, no, yo soy muy pecador. No, si Dios tuvo clemencia y misericordia sobreabundante con Pablo, Él la puede tener contigo. Tú no eres más pecador que lo que el apóstol Pablo era. Por eso Dios nos ha dejado ese ejemplo. Por eso Pablo aquí utiliza su testimonio para hacerle ver eso a Timoteo y a los hermanos de Efeso, que era lo que tenían que era a lo que Timoteo tenía que intuir. Amén. Pablo dice, si Dios me perdonó a ti, si Dios me perdonó a mí, que soy el peor de los pecadores, y cuando menciona a los pecadores yo soy en primera fila, yo me pongo de primero porque sé que soy uno de los peores. Entonces así va a ser Dios con todo lo que van a querer para mi eterno. Y así ha hecho Dios contigo y conmigo sin merecerlo. Como Pablo tampoco lo merecía. Pero ¿por quién lo hizo? Por nuestro cumplimiento de la ley, por nuestras buenas obras, por nuestra perseverancia en lo bueno. No, lo hizo por medio de Cristo Jesús. Lo hizo por el Salvador que envió para salvar a los pecadores. Por Él es que tenemos la vida eterna. Amén. No por nosotros mismos. Por eso Pablo, al igual que tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Darle gloria a Dios por la salvación tan grande que tenemos y adorarle por sus atributos que son perfecciones y glorificarle por tan buena obra que ha hecho en ti y en mí. No decir, no, yo soy salvo porque yo cumplí de los 613 preceptos, yo cumplí 602. Te digo que si cumpliste 612 te has escuchado. Y si tenés que cumplirlo toda la vida. Entonces no, el Hijo de Dios no va a tener esa prepotencia. El Hijo de Dios no va a tener esa arrogancia en su corazón. El Hijo de Dios va a darle gloria a Dios como lo hizo el apóstol Pablo por tenerlo en cuenta, a pesar de lo que era. Por eso el Hijo de Dios le va a dar gloria a Dios por tan gran bendición, por tan grande misericordia, por tan gran gracia, por tan gran amor que ha tenido para con nosotros los pecadores, que nos ha salvado por medio de Cristo Jesús. Amén, amén. A su nombre de gloria. Amén. Entonces Pablo termina diciendo a Timoteo, bueno, este mandamiento te doy, predicar el evangelio, es decir, no sea como los que están predicando salvación por obra y por fe. Predica a Cristo, predica lo que Cristo hizo por nosotros. Eso predica. Conforme a la profecía que hay en cuanto a ti. Por ella milita la buena milicia. Aquí no les sabría decir exactamente cuál era la profecía, pero ciertamente a lo mejor, aunque yo no tengo los versículos, a lo mejor se había profetizado que Timoteo iba a ser un siervo de Dios. ¿Ves? Y dice que no desechemos la fe y la buena conciencia, no vaya a ser que nos pase como algunos que habiéndolo hecho naufragaron en la fe, en los cuales terminé manejando. A esto Dios los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, bueno, Padre, este ha sido todo el video de hoy, hermano. Espero que les sea de gran edificación. En verdad, sé que no soy el mejor predicador, sé que, bueno, no soy el mejor, no soy el que habla más bonito. A veces me da un poco de todo, gloria a Dios que ya, ¿verdad? He mejorado bastante con eso, ya no por completo, pero sí mucho he mejorado, gloria a Dios por ello. Y
Bueno, me esfuerzo sinceramente por llevarle la palabra. Espero que les traigan edificación. Espero que les traigan bendición, consolación. Hermanos, si denle un like, compartan el video si les parece edificante. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que dije, si me le den mucho explicando algo, o si quieren que cuando haga otro video, les repase algo, déjenme sus comentarios, hermano. Yo con mucho gusto los contestaré. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan un feliz fin de semana. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador. Amén y amén. O mejor dicho, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde.